Imagina encontrarte en la encrucijada de una vida que, pese a sus logros o derrotas, parece vacía de propósito. Esa sensación, casi insoportable, de avanzar sin dirección real, se convirtió en el eje de la crisis existencial de uno de los escritores y pensadores más influyentes de la historia, León Tolstói. Este gigante literario no solo nos dejó obras maestras como Guerra y Paz o Anna Karenina, sino que también enfrentó, con una crudeza asombrosa, la pregunta que millones intentan evitar. ¿Qué sentido tiene todo esto? La vida, con sus complejidades y su inevitable final, parecía, según sus propias palabras, una broma cruel. Y sin embargo, en su búsqueda por desentrañar este misterio, Tolstói halló respuestas que transformaron su existencia y resonaron con fuerza en quienes tuvieron el valor de seguir sus reflexiones. La crisis que llevó a Tolstói al borde del abismo no surgió de la pobreza o el fracaso, sino de lo contrario, del éxito abrumador. Había alcanzado la cima como escritor, disfrutaba de una vida acomodada y tenía una familia numerosa. Pero en el fondo de su alma, algo faltaba. Tolstói describió esta etapa como un vacío espiritual insoportable. La fama, el reconocimiento y las comodidades no lograban silenciar la inquietante pregunta que lo atormentaba. Si todo termina con la muerte, ¿qué sentido tiene vivir? En sus diarios, confesó haber considerado el suicidio como una salida lógica a su angustia. Sin embargo, lo que siguió fue una lucha intensa, una inmersión profunda en la filosofía, la religión y la introspección que lo llevó a redefinir completamente su existencia. El punto de inflexión en la vida de Tolstói fue su rechazo a las respuestas convencionales. Ni la ciencia ni la religión organizada parecían ofrecerle una solución satisfactoria. La ciencia explicaba el cómo de la existencia, pero no el por qué. Las instituciones religiosas, por otro lado, le parecían hipócritas y desprovistas de la autenticidad que buscaba. Fue entonces cuando Tolstói comenzó a mirar más allá de los sistemas establecidos y volvió su atención hacia la experiencia humana más sencilla y genuina, la vida cotidiana de las personas comunes. En su obra Confesión, Tolstói narra cómo encontró esperanza y sentido en las creencias y prácticas de los campesinos, cuya fe simple pero firme en algo más grande que ellos mismos contrastaba profundamente con el nihilismo de las élites. Para Tolstói, el sentido de la vida no se encontraba en las grandes ambiciones ni en los logros individuales, sino en una conexión profunda con lo trascendental, aquello que va más allá de uno mismo. La clave estaba en vivir de acuerdo con ciertos principios universales: el amor, la compasión, la humildad y el servicio a los demás. En sus reflexiones, Tolstói argumenta que la búsqueda del sentido no es una cuestión intelectual, sino práctica. La respuesta no está en lo que pensamos sobre la vida, sino en cómo vivimos cada día. Esta perspectiva, aunque aparentemente sencilla, encierra una profunda sabiduría que desafía la lógica fría y el materialismo desenfrenado de nuestra época. Pero, ¿cómo llevar esta filosofía a la práctica? Tolstói nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a buscar la verdad en la simplicidad. En lugar de perseguir metas externas, sugiere que nos enfoquemos en nuestro crecimiento interior y en el impacto positivo que podemos tener en los demás. Para él, el sentido de la vida está intrínsecamente ligado a nuestra capacidad de amar, no en el sentido romántico, sino en un amor universal que trasciende el ego y las divisiones. Esta idea, que puede parecer abstracta, se traduce en acciones concretas: trabajar por el bienestar de los demás, renunciar a los excesos y adoptar una vida de moderación y propósito. Tolstói también enfatiza la importancia de enfrentar nuestra mortalidad con valentía. En lugar de temer a la muerte, sugiere que la aceptemos como una parte natural de la existencia, una transición que, lejos de vaciar la vida de significado, le otorga un propósito más profundo. La conciencia de nuestra finitud, según Tolstói, nos impulsa a vivir de manera más auténtica, a valorar cada momento y a buscar aquello que perdura más allá de lo material. En este sentido, su filosofía no es una respuesta definitiva al sentido de la vida, sino una guía para encontrarlo a través de nuestra propia experiencia. En su búsqueda, Tolstói descubrió que la verdadera revolución no ocurre en los sistemas políticos ni en las instituciones, sino en el corazón de cada individuo. Su mensaje, aunque profundamente personal, tiene implicaciones universales. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones más arraigadas,
a abandonar las distracciones superficiales y a mirar hacia adentro en busca de respuestas. Este camino, aunque difícil, ofrece una recompensa incomparable, una vida llena de significado, conexión y paz interior. Aquí dejamos la exploración abierta para seguir profundizando en las implicaciones de esta filosofía en la segunda parte, donde desentrañaremos con mayor detalle cómo Tolstói aplicó estas ideas a su vida y cómo su legado sigue inspirando a quienes buscan un propósito en un mundo que, a menudo, parece haberlo perdido. La transformación de Tolstói no fue un simple giro filosófico, sino una revolución completa en su manera de vivir. Pasó de ser un noble inmerso en los privilegios de la aristocracia rusa a adoptar una vida austera, inspirada en los principios que había descubierto en su búsqueda espiritual. Este cambio, sin embargo, no fue inmediato ni fácil. Implicó un proceso doloroso de desapego de las estructuras y valores que habían definido su existencia hasta entonces. Renunció a sus derechos de autor, dejó de participar en actividades que consideraba frívolas y comenzó a trabajar junto a los campesinos en las tareas más simples del campo. Su objetivo no era solo encontrar sentido para sí mismo, sino demostrar con su ejemplo que era posible vivir de acuerdo con los valores universales que había identificado. Uno de los aspectos más radicales de la filosofía de Tolstói fue su rechazo al materialismo y al sistema económico que perpetuaba las desigualdades. Para él, la acumulación de riqueza era incompatible con una vida ética y significativa. En sus escritos, denunció las estructuras sociales que permitían que unos pocos vivieran en exceso mientras la mayoría sufría en la pobreza. Tolstói abogaba por una redistribución de los recursos y por un retorno a una vida sencilla y en armonía con la naturaleza. Esta postura, aunque idealista, le ganó tanto seguidores fervientes como críticos acérrimos. Incluso dentro de su propia familia, estas ideas generaron tensiones profundas, ya que muchos no compartían su visión de renunciar a los privilegios que su posición les ofrecía. En este contexto, Tolstói profundizó en la importancia de la autotransformación como base para el cambio social. Su mensaje era claro: no se puede cambiar el mundo sin antes cambiar uno mismo. Esto implicaba una lucha constante contra el egoísmo, la vanidad y las tentaciones del poder. Tolstói se convirtió en un defensor apasionado de la no violencia, inspirando a figuras como Mahatma Gandhi, quien adoptó muchas de sus ideas en la lucha por la independencia de la India. Para Tolstói, la no violencia no era solo una estrategia política, sino un principio espiritual fundamental que reflejaba la esencia del amor universal. El impacto de estas ideas en su obra literaria y en su vida fue monumental. Tolstói dejó de escribir novelas en el estilo tradicional y comenzó a centrarse en textos más filosóficos y religiosos. Obras como El reino de Dios está en vosotros se convirtieron en manifiestos para quienes buscaban una alternativa al vacío del materialismo y la opresión del autoritarismo. En estos escritos, Tolstói planteaba que el verdadero cambio no vendría de las revoluciones externas, sino de una revolución interna que transformara la forma en que los individuos perciben y viven su existencia. Sin embargo, este camino no estuvo exento de contradicciones. Aunque Tolstói predicaba la renuncia a los bienes materiales, nunca pudo desprenderse completamente de su posición como terrateniente, y las tensiones con su familia complicaron la implementación práctica de sus ideales. Estas contradicciones no disminuyen la profundidad de su pensamiento, pero sí reflejan la complejidad de vivir de acuerdo con principios tan exigentes. Tolstói mismo reconoció estas dificultades, y su honestidad al admitirlas añade una capa de autenticidad a su legado. Otro aspecto central de su filosofía es la relación entre la espiritualidad y la comunidad. Tolstói creía firmemente que el sentido de la vida no podía encontrarse en el aislamiento, sino en el servicio a los demás. En sus últimas décadas, dedicó gran parte de su tiempo a proyectos educativos y filantrópicos, convencido de que la educación era clave para liberar a las personas de la ignorancia y el sufrimiento. Sin embargo, su enfoque no se limitaba a la instrucción académica, sino que abarcaba una formación ética y espiritual que promoviera la solidaridad y el respeto mutuo. La búsqueda de Tolstói también lo llevó a cuestionar profundamente la religión institucionalizada. Aunque se inspiró en las enseñanzas de Cristo, rechazó la ortodoxia de la Iglesia rusa, a la que acusó de ser cómplice de la opresión y de distorsionar el mensaje original del Evangelio. En su lugar, desarrolló una espiritualidad personal basada en principios como la humildad, el perdón y la compasión,
los cuales consideraba esenciales para encontrar el sentido de la vida. Este enfoque le valió la excomunión, pero también consolidó su reputación como un pensador independiente y revolucionario. La influencia de Tolstói trascendió su tiempo y su lugar, convirtiéndolo en una figura clave para quienes buscan respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia. Su vida y su obra continúan siendo una fuente de inspiración para quienes, como él, sienten que las respuestas fáciles y superficiales no son suficientes. A medida que seguimos explorando su legado en la próxima parte, nos sumergiremos en cómo sus ideas han resonado a lo largo de las generaciones y qué lecciones podemos extraer para nuestra propia búsqueda del sentido en un mundo cada vez más desconectado. El impacto de las ideas de Tolstói no se limitó a su entorno inmediato ni a las fronteras de la Rusia imperial. Su obra, profundamente conectada con la humanidad universal, cruzó continentes e inspiró a líderes y movimientos que transformaron el curso de la historia. Uno de los ejemplos más destacados de su influencia se encuentra en Mahatma Gandhi, quien adoptó muchos de los principios tolstoyanos en su lucha por la independencia de la India. Gandhi descubrió los escritos de Tolstói a través de su ensayo El reino de Dios está en vosotros, que subraya la no violencia como el único camino ético y espiritual. Para Gandhi, este texto no fue solo una guía, sino una confirmación de que el cambio verdadero comienza en el individuo y se propaga a través del ejemplo. Sin embargo, la resonancia de Tolstói no se limita a figuras históricas. Su pensamiento continúa siendo relevante en un mundo moderno marcado por la alienación, el consumismo y la pérdida de sentido. La crítica de Tolstói al materialismo desenfrenado y su llamado a vivir con sencillez y autenticidad encuentran eco en la creciente búsqueda actual de minimalismo y bienestar espiritual. Para Tolstói, la clave no estaba en renunciar al mundo material por completo, sino en redefinir nuestra relación con él, priorizando lo esencial sobre lo superficial y reconociendo que el verdadero valor no reside en las posesiones, sino en la conexión con los demás y con lo trascendental. Una de las lecciones más potentes que nos ofrece Tolstói es su insistencia en el poder del individuo para transformar su propia vida, independientemente de las circunstancias externas. En un mundo donde muchas veces se culpa al sistema, a las estructuras sociales o al destino por nuestras desgracias, Tolstói nos invita a mirar hacia adentro y asumir la responsabilidad de nuestras acciones y elecciones. Su filosofía nos recuerda que la búsqueda del sentido no depende de condiciones externas ideales, sino de una disposición interna para enfrentar la vida con honestidad, coraje y compasión. En este contexto, el concepto de amor universal que Tolstói defendió adquiere una dimensión práctica y profunda. Para él, amar no es simplemente un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que guía nuestras acciones y define nuestro propósito. Este amor no se limita a las relaciones personales, sino que abarca una empatía profunda por toda la humanidad y por la vida misma. En un mundo dividido por conflictos y desigualdades, el mensaje de Tolstói sigue siendo un llamado urgente a la unidad, recordándonos que nuestras diferencias son insignificantes en comparación con lo que nos conecta como seres humanos. Otro aspecto central de su filosofía es la importancia de la congruencia entre pensamiento, palabra y acción. Tolstói creía que vivir una vida auténtica requería alinear nuestras creencias más profundas con nuestras decisiones diarias. Esta coherencia, aunque difícil de alcanzar, es esencial para encontrar paz interior y sentido en la vida. En su propia experiencia, Tolstói luchó constantemente con esta idea, enfrentándose a las contradicciones entre sus ideales y las limitaciones de su realidad. Sin embargo, lejos de desanimarse por estas tensiones, las aceptó como parte del proceso humano de crecimiento y aprendizaje. La búsqueda de Tolstói no se detuvo en el plano individual. También tenía una dimensión colectiva. Su visión de una sociedad basada en la justicia, la igualdad y el respeto mutuo es un recordatorio de que la transformación personal no puede separarse del impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. En este sentido, Tolstói no solo era un filósofo y escritor, sino un activista que buscaba construir un puente entre su visión ideal y la realidad imperfecta en la que vivía. Este compromiso con la acción concreta lo llevó a involucrarse en causas sociales, como la educación de los campesinos y la mejora de sus condiciones de vida, mostrando que el sentido de la vida se encuentra, en gran medida, en el servicio a los demás.
Tolstói también nos deja una advertencia que resuena con fuerza en el presente: el peligro de la desconexión espiritual en una era dominada por el progreso material. En sus escritos, expresa su preocupación por el hecho de que la humanidad, en su afán por conquistar el mundo externo, ha descuidado el cultivo de su mundo interior. Esta desconexión, según Tolstói, es la raíz de muchos de los males que enfrentamos, desde la insatisfacción personal hasta los conflictos globales. Su solución no es un regreso al pasado ni un rechazo del progreso, sino una integración de lo material con lo espiritual, una reconciliación entre el avance tecnológico y los valores éticos que nos definen como humanos. A medida que nos adentramos en las últimas reflexiones de su vida y legado, es imposible no notar la profundidad de su contribución al pensamiento humano. Tolstói no pretendía ofrecer respuestas definitivas ni soluciones fáciles. Su obra es, más bien, un desafío constante a cuestionar nuestras suposiciones, a buscar con valentía y a vivir con integridad. En la siguiente parte, concluiremos este recorrido explorando cómo su mensaje puede aplicarse en la actualidad, ayudándonos a navegar las complejidades de un mundo que parece haber perdido el rumbo. El final de la vida de Tolstói fue tan intenso y simbólico como sus reflexiones. A los 82 años, tras décadas de lucha interna y externa, abandonó su hogar en medio de la noche, buscando una paz que sentía cada vez más distante. Fue un acto cargado de significado, como si incluso en sus últimos momentos quisiera demostrar que el sentido de la vida no se encuentra en la comodidad o en la seguridad, sino en la fidelidad a los propios principios. Esa última peregrinación lo llevó a una pequeña estación de tren, donde finalmente sucumbió a la enfermedad, pero no sin antes dejar una impresión indeleble en quienes lo rodeaban. Este final abrupto y dramático encapsula la esencia de Tolstói, un hombre profundamente humano, lleno de contradicciones, pero inquebrantable en su búsqueda de verdad. A lo largo de su vida, no dejó de enfrentarse a las grandes preguntas que atormentan al espíritu humano. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cómo debemos vivir? Y lo más importante, ¿cómo podemos reconciliar el sufrimiento inevitable de la vida con el deseo de encontrarle sentido? Tolstói no ofreció respuestas fáciles, pero su legado es un mapa para quienes están dispuestos a emprender esta búsqueda. Uno de los aspectos más vigentes de su pensamiento es la idea de que el sentido de la vida no se encuentra en una meta final, sino en el proceso de vivir con autenticidad. Tolstói creía que cada acción, por pequeña que sea, puede ser un reflejo de nuestros valores más profundos. Esto significa que no necesitamos grandes logros ni gestos heroicos para vivir con propósito. Basta con actuar con amor, compasión y honestidad en cada momento. Esta filosofía, aunque simple en apariencia, es profundamente transformadora, porque nos invita a reconfigurar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. En la modernidad, marcada por la velocidad y la superficialidad, el mensaje de Tolstói se siente como un eco necesario de tiempos más reflexivos. Su insistencia en la importancia de la vida sencilla y el desapego de las posesiones materiales puede parecer contracultural, pero también ofrece una solución poderosa para quienes sienten el vacío que deja el consumismo. La riqueza y el poder, decía Tolstói, no son más que ilusiones que nos distraen de lo verdaderamente esencial: la conexión con los demás y con el sentido trascendental de la existencia. Asimismo, su enfoque en la congruencia entre pensamiento y acción resuena con una generación que busca autenticidad. En un mundo donde las apariencias muchas veces tienen más peso que la realidad, Tolstói nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en lo que mostramos, sino en cómo vivimos cuando nadie está mirando. Este principio, que parece casi ingenuo frente al cinismo contemporáneo, es quizás más relevante ahora que nunca, porque nos desafía a ser coherentes en un entorno que premia la fachada sobre la sustancia. Sin embargo, Tolstói también nos advierte sobre el peligro de una espiritualidad vacía o superficial. Para él, la religión no era un conjunto de dogmas o rituales, sino una forma de vivir que nos conectaba con lo eterno. En sus últimas obras, Tolstói reflexionó sobre la necesidad de una fe que no dependiera de instituciones ni de mediadores, sino que surgiera de la experiencia directa de lo divino en lo cotidiano. Esta espiritualidad práctica, basada en el amor y el servicio, no solo era una guía para el individuo, sino una posible solución para los conflictos sociales y políticos que veía a su alrededor.
El legado de Tolstói también incluye una profunda crítica a la violencia como medio para resolver problemas humanos. Su compromiso con la no violencia no era pasivo, sino profundamente activo, basado en la convicción de que la verdadera fuerza radica en la resistencia al mal sin recurrir al mal. Este principio, que inspiró movimientos de resistencia pacífica en todo el mundo, sigue siendo una de las contribuciones más importantes de Tolstói al pensamiento ético y político. En última instancia, Tolstói nos deja con una paradoja que define su vida y obra. Aunque el sentido de la vida es una cuestión profundamente personal, su búsqueda es inseparable de nuestra conexión con los demás. En cada gesto de amor, en cada acto de justicia, en cada momento de sinceridad, reflejamos y reafirmamos ese sentido. Tolstói nos invita a aceptar que la vida es compleja, que el sufrimiento es inevitable y que las respuestas no siempre son claras. Pero también nos asegura que, al vivir con integridad y compasión, podemos encontrar un propósito que trasciende nuestras propias limitaciones. Así, el filósofo que dedicó su vida a resolver el enigma del sentido no nos ofrece una solución cerrada, sino un camino abierto. Un camino que nos llama a enfrentarnos a nuestras propias preguntas, a desafiar nuestras propias contradicciones y a vivir con el coraje de quienes saben que el sentido no se encuentra en las certezas, sino en la búsqueda misma. Tolstói, con su vida y su obra, nos invita a ser peregrinos del espíritu, eternos exploradores de un horizonte que, aunque nunca alcanzamos del todo, nos guía hacia lo mejor de nosotros mismos.